Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de mis sábados culturales que voy a dedicar a un tema que lo expreso con esta palabra que ustedes están viendo y que quizás no les dice mucho, termidor, ya les voy a explicar. Pero antes de entrar a eso, unos cuantos recuerdos para usted. Primero, hoy en la noche, sábado, hay flamenco en la Casa del Jamón. No les voy a repetir lo que siempre les digo en cuanto a lo que significa el flamenco y lo bien que lo pueden pasar en un restaurante que tiene ese espectáculo. Pero además, sí, es bueno recordar que este restaurante ofrece una comodidad adicional en el sentido de que usted cruza Agustina saliendo de Tenderini. Cruza Agustina unos pocos metros y hay un estacionamiento subterráneo cómodo y seguro. De forma que usted llega por Agustina, estaciona, sale, cruza Agustina, al frente está Tenderini, y en el número 171 está la Casa del Jamón, donde usted se va a instalar en una mesa, si ya la ha reservado, si no lo ha hecho, hágalo. Si no hay mesas ya, igual puede ir. Esto no son como las butacas de un teatro, usted puede ir igual, hay una barra, se puede instalar ahí, y lo va a pasar muy, muy bien, va a comer rico, va a beber lo que quiera, y va a ver y escuchar este espectáculo. Hoy sábado en la noche. Segunda cosa, amigos, no se olviden de Ignacio. Los datos están apareciendo o van a aparecer a mi lado. La cuenta bancaria del papá de Joaquín, el papá de Ignacio, esta criatura, ya conocen la historia. Vamos a seguir ayudando hasta que se resuelva el tema de salud y o la Corte Suprema decida que FONASA tiene que ponerse con los remedios increíblemente caros. Ahí vamos a ir viendo qué sucede, pero mientras tanto, si estamos en esto, si todos los meses tiramos unos pocos pesos, sigamos, si no, es una causa absolutamente, una que lo merece, ¿no? En cuanto a mis libros ahora, están a su disposición en elvillegas.cl/tienda, tanto los que le he mostrado mucho tiempo ya agrupados como el libro nuevo, Momentos Musicales en Do menor. Y este libro está a un precio súper accesible, usted lo puede comprar solo, lo puede comprar en combinación con otro, ahí están los precios, todo muy accesible. Recuerde dos cosas. Primero, que si paga con el método de la transferencia, que resulta más cómodo a muchas personas, no olvide, esto es lo primero y lo segundo, mandarnos a villeguistas@gmail.com el comprobante, una imagen, qué sé yo, porque de la manera no podemos nosotros, se nos hace muy complicado saber quiénes compraron. Necesitamos eso. Así es que ya saben. Yo creo que lo más simple es usar tarjeta, llegado el caso, pero ustedes verán, están los medios a su disposición, usted verá cómo compra estos libros. Ayer amenacé que les iba a leer un pedacito de uno de nuestros capítulos del Momento Musical en Do menor para que se den una idea de qué trata, y no lo hice. Tal vez lo haga al final del programa o lo haga a mitad del programa, así como para hacer un paréntesis, ahí veremos. ¿Y qué más me toca por decirles? Que vayan a votar mañana. Eso. Usted verá si vota a favor, si vota en contra, pero votemos todos, para que así la decisión sea del país y no de un grupo del país, nada más. Eso, a uno puede no gustarle el resultado, pero si por lo menos una gran mayoría del país votó, uno tiene el consuelo, si uno resultó perdedor, si no ganó la opción de uno, de que, bueno, eso es lo que el país decidió. ¿Mm? Ya, y vamos ahora a termidor. Esta palabra, que les puede parecer curiosa, a algunos les debe sonar parecido a termo, a termal, y efectivamente suena parecido porque es una palabra, la raíz de esta palabra es griega, termos, que significa caliente, calor. Resulta que en la Revolución Francesa, entre muchas cosas que hicieron y que después desaparecieron, le cambiaron los nombres a los meses. ¿Y qué sucedió? Que
al mes más cálido de Francia le pusieron Termidor. Este era el 11º mes del calendario de ellos, porque no terminaba en diciembre, y el Termidor, este mes llamado Termidor, partía en julio 19 y terminaba en agosto 18, por ahí más o menos, un mes. Estos eran meses así de 30 días exactos, con 3 décadas, había un nombre para cada cosa. Ahora, ¿por qué se lo saco? Me he decidido hacer esto con Termidor. Yo les he hecho, tengo varios programas en YouTube en que he examinado el tema de las revoluciones. Estuve examinando, ni me acordaba, hay 3 o 4 programas en que toco distintos aspectos y a veces los mismos aspectos coinciden unos programas con otros. Así que decidí hacer este, yo creo que viene a cuento, por muchas razones, porque Termidor fue el mes y el día en que el proceso revolucionario que se estaba viviendo en Francia y que había llegado a un estado de delirio que se llamó el terror, la guillotina funcionaba noche y día, era una locura. Se le puso fin. Hubo una revuelta contra el que dirigía eso, que era Robespierre, y su pandilla, y de un día para otro le cortaron la cabeza y podríamos decir, ahí terminó el proceso revolucionario tal como iba avanzando. Cuando termina un proceso revolucionario, dicho eso de paso, no significa que todas las cosas que se hicieron en ese proceso desaparecen, algunas quedan, algunas eran aportes y quedaron efectivamente en la estructura política francesa, en la estructura social francesa. Cuando uno dice que terminó la revolución se refiere al proceso, al ciclo político que tuvo distintas fases y que llegó a esta fase terminal y destructiva que se llamó el terror y que lo hicieron terminar en Termidor. Y esto ocurrió el 27 de julio de 1794, cuando un montón de gente que hasta ese momento habían mostrado, como casual en ocurrir con los moderados, creo que lo vemos por aquí cerquita, ¿no? Cobardes, entregados tratando de andar pegados a las paredes, que no se notara su existencia para que no fueran a caer en las listas de Robespierre, que todos los días hacía funcionar la guillotina. Una cosa increíble, era una sed de sangre de ese hombre y del grupo que lo rodeaba. Tenían razones y justificaciones. Siempre hay saboteadores, ¿no es cierto? La revolución, enemigos, los nobles, esto, los demás allá. Vamos matando gente. Entonces, un día antes de esto, o sea, el 26 de julio, llegó Robespierre a la convención, a la asamblea, donde estaban ahí acoquinados este grupo mayoritario que se llamaba el llano, lo llamaban, los del medio, los que no pinchaban ni cortaban, no eran voceros ni del digamos, de una postura moderada o una postura más revolucionaria como eran los jacobinos, sino que se trataban de pasar colado. Entonces llegó el día anterior, Robespierre anunciando que al otro día, o sea, el 27 les iba a anunciar nuevas acciones para terminar con los saboteadores de la revolución. Y entonces ocurrió que esta gente, que ya venía asustada, que todos los días veían desfilar las carretas con gente a la guillotina, prestaron su apoyo a algunos individuos y grupos que ya estaban viendo de qué manera echar abajo el régimen de Robespierre, porque sintieron estos personajes de que mañana les podía tocar a ellos, que lo que iba a venir a hacer Robespierre era indicar quién sabe a cuál de ellos también como supuestamente un contrarrevolucionario, porque los revolucionarios terminan convertidos en psicópatas, paranoicos que ven enemigos por todos lados. Entonces, llegó este señor ese día 27 de julio, se subió al estrado para hacer su alocución y en un momento dado parece que carraspeó, se interrumpió y alguien le gritó: te estás atragantando con toda la sangre que has derramado. Y eso fue como la chispa que hizo estallar todo y se acercaron a él y lo bajaron a empujones. Y el hombre no pudo defenderse porque esos grupos armados que apoyaban este proceso, porque por supuesto no funcionaba solo Robespierre y su gente, esos grupos armados que eran la canalla de París, básicamente los barrios bajos, lo que ahora llamaríamos no sé qué nombre le podríamos dar, se habían entibiado, se habían enfriado mucho, habían perdido su fervor revolucionario
se habían ido sintiendo arrinconados, ellos mismos quizás sentían temor de cuándo les podía tocar a ellos, y el hecho es que él lo contó con ese apoyo. Algunos trataron de congregar a ese grupo que siempre había apoyado a los extremistas, pero no funcionó. Y además, estos complotadores, reaccionarios que echaron abajo a Robespierre, se la habían arreglado para crear su propia fuerza pública, llamémoslo así. Así que no hubo manera que Robespierre contara con apoyo de nadie, y al otro día, después que intentó pegarse un balazo y no se lo puso bien en la pistola aquí, entonces se desencajó la mandíbula y así igual, vendado, hay imágenes de eso, dibujadas, pintadas, lo llevaron a la guillotina y le cortaron la cabeza a él y a todos los otros miembros del que se llamaba Comité de Salud Pública. Salud Pública a base de cortar y cortar cabeza. Entonces, por esa razón, el concepto termidor se ha usado mucho, lo han usado los historiadores, me imagino que también, ¿cómo le llaman? Cientistas políticos, como el concepto que refleja el momento en que un proceso revolucionario es guillotinado. Le cortan su carrera, votan a sus dirigentes, votan a los tipos que están dejando la crema y se acabó. Y eso fue lo que pasó en Francia. El régimen de Robespierre fue reemplazado por un directorio formado por varios individuos. Eventualmente llegaría a formar parte de ese directorio este general que tenía tanto éxito, este general que, bueno, un general que pintaba, ¿no? Un general que había tenido éxito en Italia, cuando ya estaban dando el directorio y llegó a ser parte del directorio, después llegó a ser el principal miembro del directorio y finalmente se acabó el directorio y se convirtió en el cónsul y luego eventualmente, como ustedes saben, se coronó emperador. Si no me equivoco fue en 1805 que se coronó emperador, pero da lo mismo por ahí. Y volvamos a Termidor, amigos. Termidor entonces es el momento en que cuando una revolución ha llegado a su paroxismo de violencia, de estupidez, de infundirle molestia, y en este caso pánico a la gente porque les podía tocar mañana la guillotina, en ese momento los cobardes, los moderados, todos los que han estado tratando de pasar desapercibidos, de salir coladitos, digamos, no defender a nadie, vieron pasar a cuantos que los condenaron, por supuesto condenaron al rey, condenaron a la reina, vamos cortando cabezas. Cayeron cabezas muy ilustres, incluso grandes científicos, gente mucho más valiosa que todos esos tipos sumados y multiplicados. Entonces, bueno, pero llegó un momento en que se asustaron y que le dieron fundamento, le dieron una base a estos que estaban complotando por detrás. Entre ellos estaba el famoso Fouché, que había sido un jacobino bastante sangriento en las provincias y que llegó a ser alguna vez con Napoleón el ministro de policía y también creo que con Luis XVIII, un tipo que sobrevivió mucho, igual que Talleyrand. Fouché estuvo intrigando para que se terminara con este fulano, que ya era una locura su régimen, era un baño de sangre, y cuando estos moderados, cuando estos cobardes finalmente se envalentonaron un poco por miedo de perder el pellejo al otro día, ahí se cayó. Es muy interesante porque esto señala cómo en un momento dado se produce una situación que cristaliza un estado coloidal, vago, se convierte en algo definido, articulado, y el régimen que parecía que podía durar eternamente en medio de estos cobardes se desmorona. Lo que le pasó a Ceausescu en Rumania, dicho sea de paso que se los he contado esa historia, muchas veces estaba haciendo un discurso en una plaza, como todos los años, los tiranos marxistas hacen un discurso rodeados de banderas rojas y están en un estrado y hablando de lo maravilloso que es todo, y de repente alguien le gritó el equivalente a decirle en Chile sacarle la madre o algo así, y eso produjo esta cuestión y se acabó. Bueno, hubo una semana de combates entre la policía de Ceausescu y fuerzas armadas que eran contrarias a Ceausescu y se metieron los civiles y finalmente, ustedes pueden ver las imágenes en YouTube que son bien crudas, a Ceausescu y su señora los ponen en una pared y los acribillan a balazos. Están las imágenes, como los acribillan. Los llenaron de balazos. Fue el termidor, se podríamos decir, aunque en realidad ya no había revolución. En Rumania la revolución ya se había congelado, solidificado, se había convertido en una momia embalsamada. Antes de seguirles contando esta historia,
muy interesante, de Termidor, qué pasó después. Porque ahora les estoy contando, como ustedes ven, no sobre las revoluciones, sino que sobre el final de las revoluciones y qué viene después de las revoluciones. Me van a permitir que les recuerde algunas cositas que son de mis auspiciadores de día sábado, que tienen la amabilidad de apoyarnos, a pesar de que saben que viene bastante menos gente. Parto con Kaizen Automotriz. Perdón la interrupción. Les decía que Kaizen Automotriz es un garage que se especializa en la mantención preventiva. No espere que su auto quede en pan y lo deje botado. Llévelo por la menor cosa que usted siente, o incluso si no siente ninguna cosa rara. Pero hay cosas que de repente, por ejemplo, si se corta una correa de transmisión, o muere la batería, o cualquier cosa así, pueden pasar bruscamente. Llévelo a Kaizen Automotriz y ellos lo revisan por completo. Es como un centro médico. Revisan todo, examen de sangre, digamos, radiografía. Lo ven por todos lados y cualquier cosa que encuentra, el garage la repara de inmediato, reemplaza la pieza, qué sé yo, o sea, pone el parche antes de que haya una herida. Naturalmente también los autos que ya están definitivamente con averías los reparan. Excelente garage, yo lo he comprobado, así es que lo puedo recomendar tranquilamente. Continúo con Conversaciones Numéricas, ingeniero de la Chile que ofrece unos cursos de matemáticas especialmente dirigidos a chiquillos que tienen problemas con las matemáticas, que les va mal, malas notas, no les gusta, les produce tirria. Y no es la matemática, sino que es la manera como se suele enseñar lo que produce ese efecto. Y él lo hace de una manera tal que los niños terminan encantados con las matemáticas, o por lo menos le pierden todo el miedo y lo ven como lo que es, una ciencia interesante, que no tiene ninguna complicación especial. Ninguna. Cualquier persona puede aprender mucha, pero mucha matemática. Por lo tanto, estas conversaciones numéricas son una excelente manera de sacar a los chicos de esta situación con las matemáticas. Hay gente que incluso decide su vida, qué carreras va a estudiar para hacerle el quite a las matemáticas. Es una cosa absurda. Pero así es. Así es que pónganse en contacto con Conversaciones Numéricas y ustedes están viendo más datos acerca de los cursos, acerca de cuáles son los objetivos. Así es que pónganse en contacto ya. Y termino este bloque con González y compañía, un buffet de abogados penalistas encargados única y exclusivamente de casos importantes, penales, contemplados en el Código Penal. Son penalistas, repito, insisto, algunos de ellos fueron fiscales, conocen todos los aspectos de un proceso legal. Como fiscales fueron acusadores, ahora son defensores. Así que si usted está en alguna situación difícil, complicada, de este tipo, póngase en contacto con González y compañía, ahí están los datos. Bueno, como les digo, le cortan la cabeza a Robespierre y a otros del Comité de Salud Pública, que era una salud basada en matar a mucha gente, y terminó el reino del terror. ¿Y qué pasó? Al otro día, digamos. La gente salió a las calles tranquila. La gente se alivió. Ya no se andaban escondiendo, ya no andaban teniendo que fingir y ver qué palabras decían para que no los fueran a acusar de contrarrevolucionario, de que no fuera a aparecer alguien que les tenía fastidio por razones privadas y se iba a agarrar de cualquier pretexto para hacerlo condenar, para hacerlo llevar ante estos llamados jueces que prácticamente condenaban a todo el mundo. Y la gente salió a las calles, se respiró. No sé si les suena algo esto. Se respiró. Y fue lo que podríamos llamar una reacción. Y aquí quiero hacer un alcance, porque la palabra reacción, la izquierda a lo largo de años de machacar siempre con las mismas cosas, ha convertido la palabra reacción en algo negativo per se. Entonces uno es reaccionario y se supone que eso significa que uno está en una postura cavernaria, retrógrada. Aquí anoté todas las posibles equivalentes: ultraderechista, fascista, reaccionario. Pero eso es una imbecilidad. ¿Qué significa reaccionar? Significa tomar una acción contraria a algo que nos parece mal. Es simplemente nos oponemos a una fuerza que puede ser negativa, también podría ser positiva.
No hay nada previo en el acto de reaccionar. Si usted es atacado por alguien con un cuchillo, usted reacciona con toda razón. Si usted vive en un país donde se lo están haciendo mugre, se lo están haciendo mierda, digamos, y su vida ya se está haciendo cada vez más difícil, usted reacciona. Y es correcto que reaccione y es saludable que reaccione. Eso no lo convierte en un, abro comillas, reaccionario. Uno tiene que reaccionar contra las cosas malas. Si uno se enferma, uno reacciona contra la enfermedad tomando antibióticos, haciendo cama, lo que sea. Si uno es agredido, uno reacciona y se defiende del agresor. ¿No es así? Eso es. Y el pueblo francés, o buena parte del pueblo francés, ese día 27 de julio de 1794, reaccionaron contra un régimen que estaba cortando cabezas como loco. Y lo que pasó entonces después, repito, es que la gente se sintió aliviada, pudieron respirar. Hubo todo un ambiente que estaba muy bien descrito en los libros de historia de la Revolución Francesa, en los días, semanas y meses siguientes, de alivio. Hubo también excesos para el otro lado. Aquellos que habían estado juzgando, cortando cabeza, acusando y formando parte de este proceso del terror, a eso les llegó duro. Algunos de ellos fueron guillotinados, como Robespierre. Otros fueron sacados del país, exiliados. ¿Qué se esperaban? Pero en general, la gente reaccionó favorablemente. El régimen tuvo después muchos problemas, porque evidentemente que hubo cosas que no iban a retroceder. No hubo una reacción en el sentido de que todas, llamémoslo, las conquistas de la revolución se echaran para atrás. No. Las cosas positivas quedaron. Todavía quedaban además grupos extremistas, los jacobinos de esa época, que querían volver a las andadas, volver al proceso llevado al extremo, y había que controlarlo. Y por otro lado estaban los monarquistas, los realistas, los partidarios de volver a la monarquía, que también eso sí que era una reacción completamente insalubre, y entonces se tenía que manejar entre estas dos fuerzas. Pero eso es una historia muy interesante que, si a ustedes les importa, yo les voy a mostrar algunos materiales sobre eso. Pero no necesariamente estas reacciones a un mal régimen, a un régimen criminal, como era el de Robespierre, significa que ocurrió algo malo. Era una reacción que era necesaria para Francia, y así fue lo que ocurrió. Hay reacciones que son necesarias. No todas las reacciones son como esos personajes monárquicos que querían restaurar la monarquía. Eso era absurdo. Los tiempos habían cambiado. Ustedes me entienden, creo, a lo que voy. Uno tiene que asumir cambios, uno tiene que asumir modificaciones, pero tampoco tiene que llegar a los extremos y convertir esto, digamos, en una especie de una chacota, una locura, tirar todo por la ventana, dejar la crema. Entonces hay que reaccionar y encontrar el punto que corresponde. Y eso fue lo que hizo el directorio. No, nada de mal. Hubo, por supuesto, corrupción y toda clase de situaciones, pero en general el directorio logró navegar entre estas aguas y mantener el país funcionando sin guillotina. Eso es fundamental. Al directorio político que tenía de empleado, podríamos decir, a Napoleón, era un general que estaba participando en guerras en Italia. Finalmente Napoleón se convirtió en el principal miembro del directorio, después se convirtió en cónsul para la casa, los demás directores, y luego se convertiría en emperador, y entraríamos a otra fase política francesa que no viene a cuento aquí analizar porque no corresponde. Un periodo de guerras. Pero a pesar de todo, fíjense ustedes, Napoleón, dentro de todo, dentro de su exceso, dentro de su interés, de su ambición fallida finalmente de crear un imperio en Europa, de crear un poco lo que es ahora la Unión Europea, pero a la bayoneta limpia, él logró mantener también las cosas que se habían logrado en la Revolución, las cosas positivas, que no fueron pocas. Logró poner orden,
logró administrar bien y sus acciones militares, yo no sé, pudieron haber sido quizás, pudieron no haber existido, o tal vez eran necesarias para mantener el régimen. Un régimen militar rara vez se puede sostener si no actúa militarmente. Se pierde legitimidad, por así decirlo. Pero hubo, como digo, un periodo en que Francia respiró. Y se acomodó a las nuevas situaciones, incluyendo a la nobleza que había sobrevivido. Algunos de ellos se habían ido muy rápido de Francia, otros después volvieron. No recuperaron necesariamente sus tierras. Posteriormente, algunos de ellos se incorporaron a la nueva nobleza que creó Napoleón, creó su propia corte, su propia nobleza. Se acomodaron a los nuevos tiempos. Salvo, como siempre ocurre, un grupito especialmente torpe, de los cuales se decía en esa época, no han aprendido nada, ni han olvidado nada. Y cuando finalmente Napoleón se acabó el régimen napoleónico en Waterloo y fue restituido, fue puesto como rey Luis XVIII. Parte de esa nobleza, esa sí que reaccionaria en el mal sentido de la palabra, trató de volver para atrás, de echar andar al revés el reloj de la historia, y por supuesto eso no funcionó. Eventualmente años después de la restauración, terminaría la realeza en Francia, la monarquía se acabaría con Luis Felipe de Orleans en el año 1848. Pero eso es otra historia muy interesante. La historia de Francia es muy interesante porque, un poco como la historia de Chile en relación a otros países latinoamericanos, fue siempre una especie de laboratorio experimental político, como ha sido Chile en cierto sentido, en varios momentos, en muchos momentos. No hubo un retroceso de la agenda, como habría dicho un personaje aquí de Convergencia Social. No hubo un fin de un régimen que había llegado francamente al paroxismo con Robespierre. Ahora, la pregunta que uno se hace, que ustedes quizás se hacen, es ¿cómo es que se llega a esos estados extremos? Eso es una pregunta interesante. Es un proceso dialéctico, podríamos decir, interactivo. Los que empiezan con una postura, voy a poner esto muy simplificadamente, una postura, digamos, llamémosla moderada en cuanto a los cambios, se enfrentan con alguien que resiste, y en esta interacción entre alguien que empuja por un lado y alguien que empuja para el otro, las posiciones se radicalizan, y en esta interacción ambos lados se van radicalizando y empiezan a perder el sentido de las proporciones, y los que tenían una postura moderada, muchos de ellos terminan en posturas súper radicales y sanguinarias a los Robespierre. Es un proceso en que se van unos a otros empujando, por así decirlo. Y eso pasó en la Revolución Francesa. Y van emergiendo personalidades propias de los tiempos. En un momento predominan ciertas personalidades. Por ejemplo, en los inicios de la Revolución hubo muchas personalidades que tenían una concepción moderada, que querían establecer simplemente una monarquía constitucional, no querían derribar la realeza, querían una monarquía como la Inglaterra, con una constitución, digamos, con una asamblea que le ponía límites al poder real. Querían eso. Pero eso poco a poco, a medida que hubo también resistencia de sectores, digamos, muy torpes de la nobleza, digamos, la derecha en esa época de Francia, y del rey que no era un hombre demasiado listo, Luis XVI, las cosas se empezaron a radicalizar y empiezan a aparecer ya no moderados como era Mirabeau, como era hasta cierto punto Talleyrand y otros. Empiezan a aparecer personajes que eran moderados y se empiezan a convertir, empiezan a aparecer los ideólogos furibundos, empiezan a aparecer los hipócritas santurrones que quieren llevar las cosas al extremo, empiezan a aparecer, en otras palabras, los Marat, empiezan a aparecer los Robespierre, empiezan a aparecer ya no moderados, sino que los moderados se convierten en cobardes, empiezan a aparecer los inescrupulosos, como Danton, que se metió fondos al bolsillo, perdió la cabeza, entre paréntesis, en este proceso de radicalización. Empiezan a aparecer las muchedumbres
ansiosas de destruir, de vandalizar y de tomar venganza de su situación de toda la vida. Empiezan a aparecer masas enfurecidas. Empieza a aparecer todas las condiciones que llevaron al poder finalmente a Robespierre. Bueno, esto es más complicado, hubo otras causas también. Francia se había metido en guerra con casi toda Europa, y eso fue en la fase intermedia del proceso de la revolución, y fue uno de los elementos que ayudó a radicalizar el estar en guerra. Ese es el tipo de personajes que aparecen en esos periodos. Son distintos. Cada tiempo tiene su personaje. Si me permiten, por ejemplo, un paréntesis. Lo dije en unos programas atrás. Creo que fue en un sábado también. Que Biden, el presidente de Estados Unidos, que aparece como un hombre timorato, débil, que cede, que negocia desde una posición de debilidad, como pasó en su reunión con Xi Jinping, el mandatario chino, que sacó a sus tropas y dejó votado incluso a los colaboradores del ejército norteamericano en Afganistán. Ya los deben haber matado a todos. Dije yo, y es posible que sea cierto, que tal vez sea el hombre que necesitan las circunstancias. Cuando uno examina la situación de Estados Unidos en términos de su economía, de su población, de su cultura, de su grave radicalización política, de sus problemas de todo orden, uno comprende que Estados Unidos, aparentemente, porque estas cosas pueden cambiar, está en una posición que no le permite realmente parar, enfrentarse a los chinos. Entonces se necesita a alguien que entregue la mercancía porque tiene el carácter y la postura para eso. No se necesita un Donald Trump, se necesita un Biden para rendirse ante los chinos, para ir cediendo, para ir echándose para atrás, para tratar de negociar hasta con los mayores extremistas, para cuando extremistas o de Yemen o de otro lado o de Irán los provocan con ataques incluso militares, ellos respondan que fue una conducta poco profesional de los otros, o sea, evadiendo el bulto, buscando excusas para los otros. Cuando uno ve esa debilidad, pero por otro lado se acuerda de que Estados Unidos ya no es lo que era, entonces uno piensa, bueno, ese es el hombre que necesitaba Estados Unidos. Tal vez. Estas cosas cambian. En Estados Unidos, antes de la Segunda Guerra Mundial, no tenía la más mínimo interés la población en meterse en una guerra. De la gente desfilaba en las calles, ustedes pueden verlo esto en YouTube, con carteles diciendo no a la guerra, Hitler no nos ha atacado a nosotros, así que no tenemos que meternos. Había un poderoso sentimiento de no meterse en nada, y eso le dificultaba a Roosevelt incluso el ayudar a Inglaterra, que estaba pero arrinconada. Y sin embargo, pasó esto del ataque al Pearl Harbor, y instantáneamente cambió el clima, y los norteamericanos corrieron, los jóvenes norteamericanos, a los cuarteles a reclutarse, y el país se puso en pie de guerra, y bueno, ahí despertó este animal dormido. Puede que pase lo mismo ahora con Estados Unidos, pero en este momento, un hombre débil es tal vez lo que necesita Estados Unidos, si está en la política de ceder, de rendirse, digamos, salvando un poco el rostro. En la misma situación estaba Inglaterra antes de la Segunda Guerra Mundial, con Hitler. Chamberlain, un hombre que francamente no solamente tomó posturas, digamos, de absoluta rendición frente a Hitler, sino que incluso hizo el ridículo, fue basureado. Entonces uno diría, bueno, Inglaterra en este momento no tiene nada que hacer frente a los alemanes. Inglaterra es un país que no quiere guerrear, Inglaterra es un país débil, Inglaterra es un país vencido ya de antemano. Pero vean ustedes, aparece Winston Churchill y le dice, solo les puedo ofrecer sangre, sudor y lágrimas. Y miren ustedes cómo pelearon los ingleses. Entonces, no sé. Pero de todas maneras, en ciertos momentos uno ve ciertas personalidades.
Y a las personalidades que ya les he mencionado, a estos tipos furibundos, ideologizados, santurrones, criminales, obsesos con sus ideas, sin ver la realidad que los rodeaba, no sé si esto les recuerda algo, fueron sustituidos por otra categoría de personas, los hombres del directorio, tipos absolutamente distintos, absolutamente, podríamos decir, medianos, pero por lo menos no asesinos, tipos de repente interesados más bien en forrarse los bolsillos, tratando de mantener las cosas en una postura intermedia, luchando contra los jacobinos, o sea, los extremistas de izquierda y los extremistas de derecha. Otro tipo humano. Y luego aparece Napoleón y otra vez se genera un cambio de qué tipo de personalidades van a ser las que imperen. Y en medio de este cuento, una personalidad interesante que se adaptó a todo fue Talleyrand. Algún día les voy a hablar de ese personaje increíble que estuvo en la Revolución, luego arrancó, porque vio que le podían cortar la cabeza, estuvo con la Restauración, con Luis XVIII, luego estuvo con Luis Felipe, estuvo con Napoleón, luego de Napoleón, o sea, estuvo con todos, estuvo con, o sea, no hubo régimen al cual no se adaptó, no se acomodó y al cual sirvió porque se considera uno de los hombres más inteligentes que ha habido en la política europea de todos los tiempos. Talleyrand. Algunos calculan que tenía un coeficiente intelectual cercano a 200, que ya es una locura. Era enormemente inteligente, no tenía muchos escrúpulos, no se apegaba a principios, no era principista. Él veía la realidad y veía cuál era el mejor partido que se podía sacar a la realidad para Francia en su conjunto y para él como persona. Y siempre sirvió a Francia. Ninguno de sus actos, algunos de los cuales han sido tildados de actos de traición, traición a este, traición al de más allá, pero como él mismo decía, yo nunca he traicionado a nadie sin tener de cómplice a la mayoría de los franceses. O sea, estoy haciendo lo que necesitaba la mayoría de los franceses. Pero ese es un caso único, el de Talleyrand. Cada época ve aparecer un tipo humano y ese tipo humano, una vez que cambia la circunstancia, desaparece del escenario y ya no puede funcionar. Permítanme antes de continuar, amigos, contándoles de otra cosita que vamos a ver de inmediato. Perdonen las interrupciones, pero a veces tengo que atender alguna cosa en la casa, estoy solo en este momento. Amigos, Oxinova, ustedes ya conocen este producto, se lo he mostrado en innumerables ocasiones, es un polvito que viene en un sobre, se vuelca en una cacerola, qué sé yo, donde hay un contenedor cualquiera, 1 litro de agua más o menos para el sobre, en una hora o menos se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas, y con esa usted, ya sea que las vaporice o que las eche en las partes donde hay malos olores, el problema se acaba porque estas bacterias destruyen a las que producen el mal olor. O sea, van a la raíz del problema. No lo tapan con otro olor, sino que destruyen a las que producen el mal olor. Y por eso que todas las personas que lo han estado usando, y esto incluye industria, procesos industriales y no solo casas, los que me mandan mail me cuentan que es francamente milagroso. Solamente se puede adquirir con ellos. Así que si está interesado en combatir un mal olor permanente que no ha podido usted tapar con nada, póngase en contacto con Oxinova. Continúo con revista Mundo Bursátil, que los invita a suscribirse para que tengan una información precisa y al día de lo que está ocurriendo en la bolsa, de manera tal que si usted se decide a invertir ahí, sepa lo que está haciendo. Sepa lo que está haciendo, amigos, porque sabe que uno sea un corredor, y los corredores también están suscritos a Mundo Bursátil, si uno de repente llega ahí y dice voy a comprar unas acciones, uno no está muy al día o escucha algunas opiniones sueltas que puede que no tengan ningún fundamento. Hay que estar al día. Y para eso está Mundo Bursátil, donde trabajan puras personas que saben del asunto, que siguen todo el día, que están además en una alianza estratégica con una corredora de bolsa muy importante. Por lo tanto, ahí está la información que usted necesita. Mundo Bursátil los invita a suscribirse. Y termino este bloquecito con Climo, que les recuerda lo que ya les he dicho, que ellos están en este momento entregando sus equipos, vendiendo sus equipos a precios pascueros. Esto dura hasta el 24. O sea, se tienen unos cuantos días todavía para comprar a precios súper
especiales. La segunda cosa es que Mi Clima es una empresa que tiene un sistema, una logística que le permite ya el 27 de diciembre a quienes compren en estos días estar instalando. Otras empresas tienen fechas para fines de enero. No las voy a nombrar, pero es así. De manera tal que si usted quiere realmente enfrentar ahora el verano y no el verano próximo, sino que en buenas condiciones, póngase en contacto con Mi Clima. Voy a mostrarles algunos libros de entre los muchos que tengo y que son solo una fracción mínima de todos los que hay, porque hay miles y miles de estudios de todo orden que se han hecho sobre la Revolución Francesa y cada una de sus fases, incluyendo el Termidor. Yo les voy a mostrar algunos libros, 3 libros que me parecen básicos. Uno que lo estoy empezando a releer, lo tengo marcado como ustedes ven, es un clásico de Alexis de Tocqueville, L'Ancien Régime et la Révolution. No se preocupen que esto está en todos los idiomas del mundo. Yo lo tengo aquí en francés, lo compré en París, este libro hace años atrás, pero está en todos los idiomas. El antiguo régimen y la revolución, que es un examen, no es una historia contando el tal día pasó tal cosa, como dice el mismo, esto no es una historia de la revolución, es un estudio sobre es un estudio de la revolución, los mecanismos que la llevaron, de dónde emerge esta revolución. Y en el fondo lo que demuestra Alexis de Tocqueville es que la revolución no cayó como un meteorito, algo ajeno, sino que estaba ya en todo el cuerpo del Ancien Régime, en lo que circulaba por las propias venas del Ancien Régime. O sea, era parte de la historia de Francia, era algo orgánico que floreció como revolución, pero no salió de la nada, no fue una cosa excepcional, sino que tenía que ver con el propio Ancien Régime que sustituyó y del cual posteriormente se vería muchas cosas quedaron tal como eran, porque los países, a pesar de las ambiciones de algunos tontos que creen en las revoluciones integrales y echar todo abajo, no se puede echar la historia, las instituciones de un país todo abajo así como así, y lo estamos viendo en Chile. Este libro. También se los recomiendo, cosa que he hecho muchas veces en este programa. También está en todos los idiomas, castellano, francés, inglés, alemán, etc. Ciudadanos, de Simon Chama, una crónica de la Revolución Francesa. Esto es una historia con días y cosas, lo más entretenido que hay. Simon Chama, un gran escritor, además, muy entretenido como escribe. Y aquí no hay un análisis, un estudio de cosas abstractas, sino que es la crónica, una crónica, lo que va pasando, lo que va ocurriendo, naturalmente con inteligencia, con análisis de los personajes. Aquí, por supuesto, en esta edición, por lo menos hay ilustraciones de personas de la época. Esta edición ¿de qué editorial es esta, caramba? Este libro lo tengo hace bastantes años ya. Vintage Books, una división de Random House. Esto es del año del señor 1989. Lo escribió, hizo el copyright Simon Chama. Y este libro fue publicado. ¿Cuándo lo publicaron? Bueno, da lo mismo cuando lo publicaron. Es del siglo pasado, eso sí. Pero está disponible. Muy, pero muy bueno si quieren una historia. Hay millones de historias, pero esta es de la más entretenida de todas. Y también les voy a mostrar ahora otro libro que ha sido mostrado aquí muchas veces. Este libro es precisamente uno que se dedica a examinar esta fase del terror y por lo tanto examinar a los personajes, a Robespierre. Aquí hay unos cuadros que hace de los personajes el autor Loomis, Stanley Loomis, que alcanzó a escribir 4 libros en su vida, todos relacionados con la historia de Francia y con la Revolución Francesa o por los alrededores. El hombre lamentablemente murió unos pocos días, 2 o 3 días antes de cumplir 50 años en París, lo atropellaron, vivía en Francia, y un gran escritor, realmente fantástico, de los mejores estilistas que yo he leído en mi vida. Su análisis de los personajes, no solo de Robespierre, sino que de otros, cómo se enlazan unos con otros, el clima que se vivía en Francia en ese año 1794 y un poco antes también, está en este libro que es difícil encontrarlo. Pueden ustedes encontrarlo en la librería de segunda mano AB Books. Yo se los recomiendo, pero de todos los libros que les he mostrado, este es fantástico. Fantástico, estimados amigos. Y
Permítanme recordarle dos cositas más de mis auspiciadores y luego termino el programa con otra cosa que tengo para ustedes. Fundo Las Cumbres, esta iniciativa inmobiliaria que está entregando parcelas en medio de un bosque muy cerca de Puerto Varas, pero al mismo tiempo muy lejos de Puerto Varas. Lejos porque está en una zona preciosa, en medio de un bosque. Usted no tiene nada que ver con el resto del mundo ahí, rodeado de árboles, una cosa maravillosa. Pero por otro lado, si necesita algo de la vida urbana, en 15 minutos en auto está en Puerto Varas, para cualquier cosa. Esto está en la playa Clinichet, por ahí cerca, esa es la región, la gente de Puerto Varas me imagino que la conocen perfectamente. Parcelas en el bosque, es una cosa única. Fundo Las Cumbres, que hay un QR, creo que se llaman estas cuestiones, agárrala con su celular y va a poder ir al sitio donde hay algunas personas que ya están ahí, que van a contarles lo que significa y van a ver fotografías, qué sé yo, de este lugar. Y termino con Gigena, amigos, la academia de música online que enseña a tocar, a usar guitarra, contrabajo, saxofones, con batería, piano, órgano, flauta, hasta ukelele. No contesto número desconocido. Y eso, amigos, la música es muy importante. Y a propósito de eso, bueno, ya les he mostrado este libro, pero ustedes todavía podrán decir, bueno, pero ¿de qué trata esto? Vamos a ver si esto sirve de algo. Hay un capítulo, le voy a leer un par de párrafos nomás. El capítulo 9 examina la música de películas y o en películas. Y dice así: a propósito de música hecha para acompañar otra cosa, para realzar otra cosa, siempre el cine, incluso cuando era mudo, ha necesitado y utilizado la música para acompañarse y realzarse. En los primeros años de esta industria... Son porfiados, vamos a apagarlo entonces mejor, para que no juegan más. Ya. En los primeros años de esta industria, para amenizar la función, los propietarios de las salas de cine contrataban a un pianista que, instalado al pie del telón, aporreaba el teclado para darle vida sonora al celuloide. Si veían que el empalagoso galán de labios pintados y ojos como huevo frito, ideal masculino propio del cine de esa época, estaba por darle un beso a la candorosa niña en la película, entonces tocaba algo dulzón del repertorio popular o incluso clásico, alguna de esas melopeas de Chopin que chorrean mermelada. Si las imágenes eran de acción, machacaban las teclas a más de 100 compases por minuto, esforzando, para ponerse literalmente a tono con la cabalgata de los bandidos o la locomotora desbocada. Eso es una cosa a la pasadita. Aquí hablo de descubrimientos que hice de músicos de jazz, qué sé yo, por ejemplo, no tiene sentido que les lea 20.000 cosas más. Son mis experiencias, cómo yo llegué al jazz, cómo yo llegué a conocer al gran violinista Stéphane Grappelli, cómo conocí al gran saxofonista Lucky Thompson, cómo escuché y conocí la música del periodo neoclásico y el anterior de Igor Stravinsky, cómo partí con Gershwin cuando tenía 3 años y 1/3 o 2/3, cómo me fui metiendo y cada metida a la música, cada descubrimiento ocurrió en un cierto momento, de cierta manera, pero eso solo a la puerta de entrada, amigo, lo que interesa es lo que viene después. Yo creo que se van a entretener con la historia de cómo descubrir tal cosa, pero lo importante es lo que viene después, la música. Y cuando digo viene después no significa que yo me ponga a hacer un análisis técnico de la música, sino que significa simplemente que les cuento, que les hablo, qué es esa música, qué es lo que era, cuándo la compusieron, quién era el músico, en qué mundo se movía. Aquí tengo anécdota de cuando Stravinsky vino a Chile. El gran músico Stravinsky estuvo en Chile en los años 60 y fue realmente una cosa, pero... Bueno, yo he sabido de esas cosas, he leído, he estudiado, conocí a gente que conoció a gente que estuvo con Stravinsky, hay millones de anécdotas, y por lo tanto mi experiencia personal es solo un punto de entrada mínimo nada más, así no crean ustedes que aquí estoy contando mi vida, ni mucho menos. Momentos musicales en yo menor, yo creo que es un libro ideal para escabullirse de las situaciones que estamos viviendo y vamos a seguir viendo por mucho tiempo, y para salir de eso. Yo lo escribí para salir de eso y los que lo lean van a salir de eso también. Así que, bueno, yo recomiendo siempre mis libros, por supuesto.
Creo que están todos bien escritos, creo que son todos entretenidos, algunos a ustedes les gustarán más, otros menos. Este les va a gustar. Momentos musicales. Empieza precisamente yo diciendo: lo que relataré sucedió en el otoño de 1952. Y ahí empieza todo. Cuando tenía 3 años y un poco más. Bueno, amigos, sería todo. Quizás el programa está un poquito más corto que otras veces. Mañana no sé qué personaje, no necesariamente un autor, no necesariamente un escritor, voy a tratar. En una de esas me meto con este tipo Talleyrand, aunque por otro lado es tan desconocido por la gente que tal vez no. Voy a buscar a alguien más conocido. No sé, un político norteamericano como Abraham Lincoln, o podría ser, no sé, puede ser chileno también, puede ser alguno de esos grandes presidentes que tuvimos en algún momento como Arturo Alessandri, el León de Tarapacá, o puede ser un músico, o puede ser un gran general, puede ser Julio César, ¿por qué no? Podría ser Napoleón. Hay una película ahora de Napoleón, en una de esas Napoleón. No es que sea experto en Napoleón, pero tengo su celular, así le puedo llamar y le pregunto. Amigos, acompáñenme este sábado. Bueno, ya me están acompañando. Y acompáñenme mañana. Eso es lo que les pido. Mañana especialmente, que es la votación. No, yo sé que muchos de ustedes se van a instalar a ver los cómputos desde apenas empiece, pero eso empieza tipo 5 de la tarde, empiezan los primeros cómputos, así que antes de eso va a poder ver la media horita que voy a dedicar a algún personaje. Y con eso, amigos, termino mi programa de hoy. Muchas gracias, nos estamos viendo.